El Chapo estaba encerrado en aislamiento. Ahora, lo están atacando tras las rejas. Lo que comenzó como un aislamiento extremo se ha convertido en violencia. En este video, revelamos quién persiguió a El Chapo y por qué las autoridades penitenciarias permitieron que sucediera. La vida en prisión del Chapo se ha convertido en una pesadilla. Se supone que es el preso mejor vigilado de Estados Unidos, el capo intocable, el mito, el monstruo, el hombre en la jaula. Pero ahora, hay sangre en esa jaula. Sí, Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que alguna vez fue conocido por salir de las cárceles como si fuera un paseo dominical, supuestamente fue atacado dentro de la misma prisión de máxima seguridad que se promociona como la más segura del mundo. Y si crees que esto fue solo un empujón en el patio o una pelea a la hora del almuerzo, piénsalo de nuevo. Porque lo que hemos descubierto sugiere algo mucho más siniestro. Una misteriosa brecha en un sistema supuestamente impenetrable filtró rumores de un asalto planificado, uno que dejó al prisionero más infame de Estados Unidos conmocionado, herido y quizás transformado para siempre. Y detrás de todo esto, acusaciones de traición, corrupción y una venganza continua dentro de los muros de una fortaleza de la que juraron que jamás podría escapar. No solo física, sino mental, emocional y espiritualmente. No se trata solo del ataque a El Chapo. Se trata de lo que significa ese ataque. ¿Fue un trabajo interno? ¿Un castigo autorizado, disimulado? ¿O forma parte de una conspiración mayor para desmantelarlo desde dentro? Quédense con nosotros, porque vamos a desmentir las negaciones oficiales, los silencios inquietantes y las contradicciones escalofriantes. Les escucharemos palabras reales de la familia del Chapo, exploraremos las turbias políticas del submundo de las prisiones federales y expondremos las condiciones inhumanas a las que ha estado sometido durante años, incluyendo el brutal aislamiento que, según muchos, raya en la tortura psicológica. Pero lo más impactante, quizás sea lo que descubrimos sobre quién orquestó el asesinato. Primero, retrocedamos un poco. Para el mundo exterior, ADX Florence en Colorado es el final del camino. El llamado Alcatraz de las Rocosas, una tumba de hormigón para los hombres más peligrosos de la sociedad, terroristas, jefes de cárteles y traidores. ¿Y si te dijera que también es escenario de juegos de poder y ejecuciones silenciosas? Porque aquí está el secreto sucio. Incluso dentro de este laberinto de máxima seguridad, El Chapo tiene enemigos. Enemigos con overoles naranjas y algunos uniformados. Cuando El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2019, el gobierno estadounidense lo presentó como una victoria final en la guerra contra las drogas. Un broche de oro a un capítulo sangriento de la aplicación de la ley estadounidense. Pero para El Chapo, ese no fue el final. Ese fue el comienzo de un infierno diferente. Desde su condena, El Chapo ha estado recluido en un aislamiento casi total, sin poder tocar ni hablar con su esposa, sus hijos ni siquiera con sus compañeros de prisión. Su abogado, Jeffrey Lichtman, describió una imagen aterradora de su vida cotidiana. Uno donde la comunicación es tan restringida que hasta sus cartas son leídas por los fiscales. Es decir, está estresado, como te puedes imaginar. Ha estado prácticamente en una cueva, en un agujero negro, desde enero. A finales de enero, cuando llegó aquí, prácticamente no ha tenido contacto con su familia. No puede hablar con ningún otro recluso, ningún otro preso, ni siquiera los ve. Su único contacto humano habitual son sus abogados, a través de un cristal, como un animal en exhibición. Pero incluso eso era un lujo comparado con lo que se avecinaba. Porque, según fuentes confidenciales de ADX Florence, el estado de salud de Guzmán se estaba deteriorando rápidamente a principios de 2024. Su asma, que ya se había agravado por el aire viciado y reciclado de las instalaciones, estaba empeorando. No dormía ni un segundo. ¿Y su estado mental? Bernarda Guzmán, su hermana menor y una de las pocas familiares a las que se les concedió el permiso de visita antes de que le revocaran la visa, declaró a Vice News que su hermano se encontraba en condiciones insoportables, condiciones que lo llevaron a pedir ayuda mediante peticiones legales y súplicas públicas. Afirmó que no había visto a su hijo en meses. Su salud se estaba deteriorando, que se encuentra en régimen de aislamiento y no puede ver a nadie de la familia, excepto a sus gemelos de 7 años. No le dejan salir. Y ella dice que el aire de la cárcel le agrava el asma. Y entonces ocurrió. Una noche, el personal penitenciario reportó lo que llamaron un incidente médico. Sin embargo, varios funcionarios penitenciarios,
algunos de los cuales han guardado silencio desde entonces, describieron el evento de manera muy diferente. Un guardia, hablando anónimamente, lo calificó como un contacto no autorizado. Otra fuente le dijo a un investigador independiente que el Chapo fue encontrado en el suelo, desorientado y con hematomas en la cara. Esto es ADX Florence, una prisión donde los reclusos están tan vigilados que ni siquiera pueden tirar de la cadena sin permiso. Donde un hombre como Guzmán está encerrado en una caja de concreto de 2 por 3,6 metros durante 23 horas al día. Y, sin embargo, de alguna manera, alguien lo contactó. ¿Cómo? La oficina de prisiones ha negado tal incidente. No existe registro oficial de agresión, ni informes médicos disponibles públicamente, ni se reconoce ninguna investigación. Pero ya hemos visto este patrón. Reclusos de alto perfil en centros de alta seguridad sufren agresiones con frecuencia. Y todo se esconde bajo la alfombra. Hay gente que muere misteriosamente, es trasladada o es encontrada inconsciente en sus celdas. Y la única respuesta del sistema es el silencio. Y en el caso del Chapo, es aún más fácil ocultarlo, porque ya lo pintan como un monstruo. La lógica dice, ¿quién le creería? Pero detengámonos en ello. Porque resulta que su familia sí cree firmemente que algo pasó. Y dicen que les avisaron. Chema, un primo cercano al círculo íntimo de Guzmán, declaró a la prensa que la seguridad en la casa de la madre del Chapo en La Tuna se incrementó repentinamente cerca del momento del presunto incidente. Pero fuera de cámara, Chema supuestamente dijo que no se trataba solo de amenazas pasadas. Algo anda mal con él, supuestamente le dijo a un periodista. Intentan borrarlo poco a poco. Y no es paranoia, al menos si consideramos el patrón general de su tratamiento. Según su abogado estadounidense, el sistema de detención del Chapo es completamente nuevo, incluso para terroristas. No puede escribir cartas, no puede hablar libremente, no ha tocado a su esposa en años. Su correo es revisado por fiscales, sus conversaciones monitoreadas, cada uno de sus movimientos es controlado. No puede escribir una carta. Ya sabes, cualquier carta que escribe a su familia es revisada por la fiscalía en este caso. Así que, como puedes imaginar, no habrá muchos detalles en esas cartas. Y mientras su equipo legal lucha por presentar apelaciones, se han topado con otro obstáculo extraño. El gobierno quiere pruebas de que los fondos utilizados para su defensa no fueron obtenidos ilegalmente. Por ello, incluso contratar a un abogado se convierte en un campo minado legal. Esto no es justicia. Esto es una supresión sistemática. Y aunque no creas que el Chapo merece compasión, hay una verdad inquietante aquí. Incluso el hombre más odiado del mundo sigue siendo un ser humano. Alguien que, según la Constitución de Estados Unidos, tiene derecho a un trato humano, a un juicio justo y a la seguridad bajo custodia. Pero al Chapo lo están desapareciendo poco a poco, primero de los titulares, luego de la sociedad. Y ahora, al parecer, incluso de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué sucedió realmente dentro de ADX Florence? ¿Quién tocó al intocable? ¿Y fue realmente solo otro recluso o algo mucho más coordinado? Ahora, adentrémonos en la turbia política del complejo industrial penitenciario, desentrañemos los rumores de corrupción que giran dentro de Florence y les traemos testimonios que sugieren que la leyenda del Chapo no solo está siendo silenciada, sino que está siendo borrada de adentro hacia afuera. El asalto que nadie debía ver. ¿Pensabas que la vida de violencia del Chapo terminó en el momento en que entró en una caja de concreto de 7 por 12 pies? ¿Pensabas que la justicia era limpia? ¿Que el sistema, la poderosa, omnisciente y controladora Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, trataría al criminal más infame del mundo como un hombre peligroso, pero aún así humano? Piénsalo de nuevo, porque lo que hemos descubierto pinta un panorama que no solo es horroroso, sino deliberado. Hay un patrón claro de abuso, negligencia y brutalidad silenciosa dentro de ADX Florence, Colorado, la llamada Supermax que fue construida para albergar a lo peor de lo peor. Pero ¿qué pasa cuando lo peor de lo peor no solo está tras las rejas, sino que también dirige los bares? Seamos francos, ADX Florence nunca se trató de rehabilitación, sino de sumisión, y si no te sometes, sufres. El Chapo Guzmán no es solo un recluso, es un trofeo político, un símbolo del poder estadounidense en la guerra global contra las drogas. Pero bajo ese símbolo se esconde un hombre que está siendo destruido intencionalmente desde adentro, día a día, por una maquinaria invisible de abuso que se esconde tras la seguridad nacional y el protocolo. Pero encontramos grietas en la armadura, y lo que se filtró es escalofriante.
Empecemos por lo que ocurre dentro de Florence, más allá de las fotos gubernamentales desinfectadas, más allá de los muros de cemento, más allá del silencio. ADX Florence es descrito por exreclusos y abogados de derechos civiles como una cámara de tortura psicológica. Cada preso se mantiene en aislamiento casi total durante 23 horas al día. La única luz es artificial, las camas son de losas de hormigón, no hay comidas compartidas, no hay contacto físico con otros presos y, en muchos casos, ni siquiera contacto visual con el personal. De hecho, una demanda colectiva presentada en 2017 contra la Oficina de Prisiones reveló que los reclusos de ADX a menudo sufren de esquizofrenia sin tratamiento, ideación suicida y paranoia delirante. Un recluso se mordió los dedos en señal de protesta. Otros, en estado de colapso, se mutilaron o mancharon las paredes con heces. Algunos intentaron tragarse hojas de afeitar. Ahora pregúntese, ¿cómo cree que Chapo, un hombre acostumbrado a exigir lealtad y a desatar violencia, lo está llevando? Mal. En una rara entrevista con su abogado, Jeffrey Lichtman describió a Chapo como un hombre enjaulado como un animal, despojado de toda dignidad. El impacto psicológico fue evidente. O sea, está estresado, como te puedes imaginar. Lleva sentado prácticamente en una cueva dentro de un agujero negro desde enero. A finales de enero, cuando llegó aquí, prácticamente no tenía contacto con su familia. Y esto es importante. Incluso a los terroristas de Guantánamo se les permite más interacción que a El Chapo. Lichtman dijo lo siguiente, no como defensa, sino como acusación. No sé si hay un recluso en el país con un centro de detención como él. ¿Ni siquiera terroristas? No he tenido contacto con ninguno ni he representado a ninguno. Así que cuando se supo, discretamente, extraoficialmente y oculta tras cortinas de humo legales, que Chapo había sufrido un problema médico, nadie se sorprendió. Porque esta es la verdad. Nunca se trató de si algo sucedería. Se trataba de cuándo. Ahora, profundicemos en lo que realmente sucede tras las zonas sin cámaras de Florence. Porque sí, incluso dentro de una prisión que supuestamente siempre está vigilada, hay puntos ciegos, intencionalmente colocados. El exoficial penitenciario de ADX, José Rivas, admitió en una entrevista anónima con ProPublica, si quisieras darle una lección a un recluso, podrías hacerlo sin dejar una sola marca en tu expediente. Basta con tomar sus medicamentos con lentitud, retrasar sus comidas, poner a un rival al final del pasillo, jugar con su mente, cerrar el agua. Eso es todo. Esto es crueldad sancionada. ¿Y Chapo? No era solo un prisionero, era el prisionero. Y no a todos en Florence les gustó eso. Según una denuncia interna presentada en 2022, varios agentes de ADX habían amenazado con mostrarle a Guzmán cómo es realmente el sistema judicial estadounidense. La denuncia, que posteriormente fue archivada, nunca llegó a los titulares, pero fue suficiente para que el Departamento de Justicia iniciara una breve revisión ética. Y ahora, hablemos de enemigos. Porque no se equivoquen, Chapo todavía tiene muchos. Contrario a lo que el gobierno estadounidense quiere hacer creer, las alianzas entre cárteles de la droga no mueren en la puerta de la cárcel. En todo caso, se intensifican. Fuentes internas de la red penitenciaria federal, incluyendo soldados de Sinaloa, han revelado que miembros rivales del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se encuentran recluidos en instalaciones federales cercanas y en algunos casos, en las unidades adyacentes de Florence. No es necesario detallarlo, pero lo haremos. El hombre que libró una sangrienta guerra de décadas contra los jefes del CJNG en México ahora está a solo unas pocas paredes de distancia. El exanalista militar mexicano Raúl Benítez confirmó que Estados Unidos carece de un sistema coherente para separar a los miembros de los cárteles rivales y que a menudo los agrupa basándose en amenazas percibidas, no en alianzas. Imaginemos que Chapo está aislado, vulnerable y es visto tanto como un objetivo como un trofeo. Bastaría con una tarea de limpieza fallida, un descuido momentáneo de un guardia, una puerta abierta un segundo antes de tiempo, un enemigo infiltrado en el equipo de limpieza, y de repente, el ataque del Chapo en la cárcel no es un titular, es el resultado de un caos intencional. Ahora bien, hablemos de lo que el gobierno no ha dicho. No ha habido ningún informe oficial que reconozca ninguna lesión. Pero recuerden, esta es la misma oficina de prisiones que accidentalmente perdió las grabaciones de las cámaras la noche en que Jeffrey Epstein supuestamente se suicidó. Es la misma oficina de prisiones que olvidó realizar las revisiones de celda obligatorias durante más de 8 horas, permitiendo que el mafioso Whitey Bulger fuera asesinado a golpes por reclusos con un candado en un calcetín.
Así que cuando dicen que no, que a El Chapo no le pasó nada, perdónenos si no lo tomamos al pie de la letra. Y aquí está el truco. Fuentes cercanas a Chema, su primo, afirman que todo el clan Guzmán en La Tuna se confinó en cuanto ocurrió el incidente. Aparecieron guardias adicionales alrededor de la casa de la madre de El Chapo. Se cancelaron las entrevistas. Incluso a reporteros conocidos por su simpatía hacia los cárteles, se les dijo que se mantuvieran alejados por unas semanas. La razón es que hace unos 2 años, una banda que se enfrentaba a El Chapo irrumpió en su casa, robó autos y amenazó a la gente. Así que ahora tienen más hombres protegiéndola. Pero fuentes le dijeron a Vice que no se trataba de una nueva pandilla. Se trataba de algo que le pasó a Chapo en prisión, algo de lo que no se les permitía hablar, algo demasiado peligroso para confirmarlo, ni siquiera extraoficialmente. Ahora bien, esto nos lleva a la verdadera pregunta. ¿Por qué callar? ¿Por qué encubrirlo? Porque si el Chapo, el preso más vigilado de Estados Unidos, sufriera daños bajo custodia federal, confirmaría lo que muchas organizaciones de derechos humanos llevan años advirtiendo, que ADX Florence no es una prisión. Es un crisol, un lugar donde los símbolos internacionales del crimen se aniquilan lentamente. No solo física, sino psicológicamente. Donde el público ve una victoria de la justicia, pero a puerta cerrada, es Guantánamo en todo menos en el nombre. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Según informes, Guzmán fue encontrado con lesiones que no corresponden a autolesiones. No se ha publicado ningún informe médico. La oficina de prisiones niega que haya ocurrido nada. Su familia en México ha desaparecido. Su equipo legal ha presentado múltiples denuncias sobre condiciones inhumanas, pero ninguna sobre esta agresión en particular, que podría formar parte de una estrategia legal para evitar represalias. Gracias por vernos.